Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al Día Siguiente, de hoy, viernes 17 de julio, día número 124 de esta emergencia nacional. Y la mañana de hoy nos coinciden todos los medios respecto al tema este de que de momento no se va a retornar a la cuarentena como se conocía. Pero antes de desarrollar ese punto, quiero mencionar con una noticia que sí nos ha llamado la atención por lo sorpresiva e inesperada de momento. Esta madrugada el Ministerio Público allanó e intervino las casas de diferentes altos mandos de la Policía Nacional para continuar investigaciones con esto que fue denunciado en su momento como compras sobrevaloradas en épocas de pandemia. Y el domicilio más importante que ha sido allanado y que donde se ha intervenido ha sido la del general Héctor Petit Amezquita, que se desempeñaba hasta el mes de abril como jefe de la Dirección de Administración de la Policía Nacional del Perú. Este fue un caso muy sonado, fue el primero de los casos que empezaron a denunciarse en altos mandos militares y que posteriormente provocó la salida del ministro del Interior de entonces, el general Amezquita, quien era el jefe de la Dirección de Administración de la Policía Nacional del Perú, fue denunciado en su momento por el programa Punto Final de Latina y se había comprobado, de acuerdo a documentación presentada y que posteriormente fue recibida por el Ministerio Público y amerituada para ver si valía la pena hacer investigaciones o de continuar el hilo de esta denuncia, y parece que así ha sido. El general Amezquita, recuerden, en su momento se denunció que había adquirido ranchos para comprar al personal y los había adquirido a una empresa de llantas, a una empresa que vendía llantas, y lo contrató a esta empresa por el valor de 87 soles por cada rancho. Un escándalo. Ranchos que además consistían en apenas en galletas y gaseosas, pero el general contrató a esta empresa y le pagó 87 soles a cada una de ellas. El contrato fue por 10 millones de soles. Fue lo primero que denunció, una de las primeras denuncias periodísticas que hubo. Y después, con el líder de las indagaciones, esto fue una denuncia que salió el 5 de abril, apenas a 2, 3 semanas de haberse iniciado la cuarentena, esta emergencia nacional por el tema del coronavirus. Además, se comprobó que había adquirido otras cosas, guantes de mala calidad, guantes de protección y mascarillas, peor aún. Mascarillas, los tapabocas, que primero tenían sobreprecios, cuando todavía en el mercado estaba a menos de un sol, él había pagado casi hasta 5 por esas mascarillas de pésima confección que estaban no eran con elástico como las tenemos todos cosidos, sino eran elásticos engrapados. Y entonces cuando alguien se ponía la mascarilla y estiraba el elástico, se rompía. Estos equipos de protección personal, que fueron los primeros que se le dieron a la policía, sin duda contribuyeron además que una serie de efectivos fueran cayendo como consecuencia del coronavirus. Fueron estas malas adquisiciones que se hicieron desde la Policía Nacional las que permitieron que empiecen a contagiarse efectivo policial tras efectivo. Y desde ahí, por supuesto, tengamos una epidemia generalizada en la propia Policía Nacional. Los últimos datos señalaron que 1 de cada 6 policías estaba infectado. Hasta hace un par de días eran 16.000 los contagiados y hay 90.000 en las calles. Han seguido contagiándose y el número de muertos también ha ido incrementándose, ya están bordeándose los 200 efectivos policiales. Bueno, el general Amezquita ya hoy día fue intervenido en su casa, están buscando documentación, van a ir a las oficinas porque él no llegó a ser destituido, él fue removido de su cargo, nada más, dejó la dirección de administración, pero fue pasada a otra tarea administrativa. Y en su momento, recuerden ustedes, cuando se le preguntó al general Lavalle, que era comandante general de la policía, y al ministro Morán, que era ministro del Interior, señalaron que los plazos eran distintos y que había que esperar porque la gente
no se le podía sentenciar de una manera sumarísima o tan rápida. Bueno, el Ministerio Público, ellos pasaron al fuero común, el Ministerio Público siguió con las investigaciones y hoy día, esta mañana, se ha intervenido, están en la casa del general Héctor Petit a Mezquita para ver qué documentación existe. En simultáneo se han intervenido las casas de otros altos mandos, comandantes y coroneles, y hay que esperar, pero bueno, por lo menos es una forma de empezar a hacer justicia. Si hay algún primer responsable de este tipo de acciones y delitos por compras irregulares, por compras sobrevaloradas, fue sin duda el general Héctor Petita Mezquita, quien era en ese momento jefe de la Dirección Nacional de Administración. Y bueno, estábamos hablando del tema de el día que estamos, día 17 de esta nueva convivencia social, día número 124 de esta emergencia, y el presidente de la República ayer fue enfático en señalar que no se ha previsto retornar a la cuarentena como la conocíamos antes, la que acabó el 30 de junio. En su momento se había dicho que se levantaba las restricciones, inclusive se podía transitar los días domingos como ya ocurre, el toque de queda disminuyó en 1 hora, ahora es a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, salvo en aquellas regiones donde existe todavía el rebrote. Y también se adelantó de que sí iba a haber una nueva evaluación en la primera quincena de este mes. Bueno, pues pese a que se han incrementado los casos de contagio, ya no son 2.500 como fue en la primera semana de julio, y ahora está superando los 3.500 diarios a partir del 8 de este mismo mes. El ciudadano entendiera, parece que el ciudadano entendiera de que estas nuevas reglas hay que seguirlas manteniendo, y el presidente que no ve una situación como para regresar a la cuarentena, y por el contrario destacó la existencia de una conciencia cívica para respetar las normas sanitarias decretadas por el gobierno para contener el contagio. Añadió que de acuerdo a la información estadística y científica que recibe, no observa que estemos en una situación que motive el pensar en la vuelta o aislamiento social obligatorio para todos. Ha dicho lo siguiente: creemos que estamos en una situación tal que con el compromiso permanente de la población de ahora, no a futuro, es suficiente. Yo no voy en función de la estadística e información científica que recibo, que estamos en una situación para más adelante regresar a una cuarentena. Bajo su punto de vista, la cuarentena ha sido útil porque enseñó a los peruanos nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportamiento, las mismas que se están aplicando. En este sentido, resaltó el uso de las mascarillas en las calles, el mejoramiento de la infraestructura de los mercados de abasto y el respeto al distanciamiento social. Hay conciencia cívica, este tipo de comportamiento va a evitar pensar en una futura cuarentena, enfatizó el presidente Vizcarra. Entre tanto, ya estrenado en su cargo, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reunió ayer con el presidente del Congreso, Manuel Merino, y le pidió formalmente presentarse antes del 28 de julio para recibir la investidura, la aprobación al plan de gobierno, y con la finalidad de que el presidente de la República el próximo 28 de julio, cuando tenga que dar su mensaje de la nación, pueda hacerlo sin ningún tipo de problemas y ya con esta tranquilidad que significa un gabinete investido o aprobado. Dijo que habló con Merino, Merino le ha respondido que lo va a plantear ante la Junta de Portavoces para ver qué día puede hacer, porque Merino, y también es algo que recién se empezó a conocer, dice que van a hacer otro pleno descentralizado. No les bastó con el de Trujillo, que de verdad fue un fiasco. Dice que le ha adelantado que va a haber otro pleno antes del 28 de julio, entonces va a ver en qué forma podría plantearlo para que él le solicite también voto de investidura del gabinete cateriano. En realidad quedan apenas 11 días para que se pueda presentar, tal como desea el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Y la fiscal de la Nación anda muy expeditiva a las acusaciones constitucionales contra órganos directarios y autoridades en días anteriores, empezando por el excontralor Alarcón,
con algunos congresistas también. Y ayer presentó otra acusación constitucional contra otro ex congresista y contra alguien que además que ejerció la presidencia del Congreso. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó denuncia constitucional contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuestamente haberse apropiado de presupuesto destinado a gastos de representación en el año 2017. Según informes, Salaverry, quien tenía que rendir cuentas como cualquier congresista cuando viajaba, viajó en atribuciones a su función, pero recordemos también recibían dinero y había que hacer una rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas que se le detectó a Salaverry en su momento no eran cuentas por lo menos corroborables. Se presentaron una serie de facturas y comprobantes de gastos que no eran las mejores. Entonces, cuando se detectó ellas que eran irregulares o que no correspondían a gastos que se debía hacer, Salaverry dijo que su asesor presentó este informe, porque todo congresista tiene que presentar un informe de gastos, en que ese dinero que se le dio, considerándose viáticos y otros gastos de representación en que se gastaron, y Salaverry dijo que eso no lo había autorizado él, que fue un asesor, un miembro de su equipo de trabajo quien lo presentó sin su autorización, y que además eran documentaciones falsas, y que además esta declaración jurada que se supone presente el congresista con su firma, Salaverry dijo que su firma era falsificada, ¿no? Bueno, el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, ha continuado investigando el caso, dice que hay méritos para seguir investigando, pero por lo tanto le tienen que autorizar el Ministerio Público para que continúe la denuncia. Y Salaverry lo único que ha dicho es que ha reiterado que hubo un peritaje que demostró que no era su firma y punto. Jamás pudo decir ni menos denunciar a su trabajador si le había falsificado la firma. Él dice que le falsificaron. Nunca especificó quién y se quedó tranquilo. Entonces ahí hay mucho pan por rebanar todavía. La fiscal de la Nación sigue haciendo su trabajo, está bastante expeditiva, y ojalá que cuando llegue al Ministerio Público, porque seguro se tiene que levantar la prerrogativa del antejuicio y que ya pase a ser investigado como corresponde, continúen con esta tarea que, aunque en minoría respecto al resto de la administración del Ministerio Público, la fiscal de la Nación está haciendo un trabajo desde hace algunos meses bastante efectivo. Y respecto a los vuelos al interior del país y para evitar estas cosas de aglomeraciones como ocurrió el último miércoles, el ministro de Defensa ayer estuvo en el aeropuerto junto con otras autoridades y comprobó que había disminuido esta congestión. El primer día de vela fue un pandemonio donde todo el mundo aglomerándose, no hubo distanciamiento social. Y una de las acciones que ha dicho para evitar que se vuelvan a repetir es, ha solicitado a los administradores del aeropuerto que se replanteen los vuelos, que ya no salgan tan temprano, 5 o 6 de la mañana como ocurrió el primer día, sino que se programen de 8 a 9 de la mañana. Esto considerando que el toque de queda se levanta o termina a las 4 de la mañana y la gente puede salir con absoluta tranquilidad desde su casa y puede llegar al aeropuerto sin problemas. El que haya programado vuelos el primer día desde las 6 de la mañana, 6:30, y pidiendo además en el aeropuerto que estén con 3 horas de anticipación, obligaba a que la gente salga en pleno horario de toque de queda, con el peligro que ello significa. Entonces se ha dicho que una de las acciones que van a impedir esto es que primero que se reprogramen los vuelos y a partir de las 8, entre 8 y 9 de la mañana, la gente no va a tener necesidad de levantarse tan temprano, ni de llegar al aeropuerto en pleno horario de toque de queda, ni menos que forme filas en la calle. El ministro de Transportes, el nuevo ministro de Transportes por su parte, Carlos Extremadoiro, ha dicho que es una buena medida y está coordinándose porque también hay que entender que no en todos los aeropuertos se puede viajar a lo largo del día. Hay aeropuertos que por un tema de visibilidad, después de las 2 de la tarde ya no reciben vuelos. Entonces va a haber una coordinación adicional con los demás
aeropuertos del interior del país. Por supuesto, pidió disculpas por lo que había ocurrido el miércoles. Dijo que lamentablemente se escapó del control. En determinado momento también responsabilizó a la ciudadanía por el exceso que había hecho en estas acciones. Precisó que lamentablemente tantos meses de confinamiento ha hecho que la gente un poco perdiera el descontrol y los obligó a ir muy temprano al aeropuerto. Pero enfatizó, en todo caso subrayó que sí, la principal responsabilidad estaba por parte de los administradores y que eso no se va a volver a repetir. Por lo menos en Lima, que es el sitio de donde hay mayor tráfico aéreo. Y otro tema, pero siempre relacionado con el tema judicial, es que Carlos Orellana, este abogado que fue denunciado más veces por apropiarse de una serie de inmuebles, había solicitado que se le dé libertad provisional por el tema del coronavirus y aduciendo de que podía contagiarse. Bueno, ayer el Poder Judicial declaró infundado este pedido. Han dicho que no existe pedido y que tiene que seguir en la cárcel. Por lo tanto, ya se puso en conocimiento esto del Instituto Nacional Penitenciario. Como se recuerda, en abril de 2018 el Poder Judicial ya hizo una primera condena de 5 años a Orellana por cohecho activo y tener además un celular dentro del penal cuando estaba en prisión preventiva. Él está en Piedras Gordas, en Ancón. Orellana también tiene otro juicio por lavado de activos, donde le han pedido para él 35 años de prisión efectiva, para él y para su hermana Judith, y por liderar además una presunta red criminal que operó durante 12 años para apropiarse de inmuebles en el cual estaban involucrados también hasta los más altos jefes de la Oficina Nacional de Registros Públicos. En febrero de este año también ya hubo otra condena a los integrantes del estudio de Orellana por asociación ilícita para delinquir y delitos contra la administración pública. Pero Orellana no sale. Y una noticia que podría ser contradictoria y sorpresiva: en la Dirección Regional de Salud de Arequipa, en una región donde además está incrementándose el número de contagiados y fallecidos vertiginosamente, la propia Gerencia Regional de Salud ha debido cerrar sus oficinas porque está infectada con coronavirus. Sus trabajadores han dado positivo al coronavirus, la mayoría de trabajadores. Y el propio sindicato ha salido a dar la noticia, a confirmarla y a reclamar que las autoridades y funcionarios de la Dirección Regional de Salud no han hecho mucho para evitar este contagio. Señalan que los hacen trabajar en oficinas de apenas 20, 25 metros, hasta 6 personas, que no permiten mantener la distancia social. Ante esta denuncia y por supuesto ante el visible cierre del local, la propia gerencia salió anoche a dar un comunicado señalando que se va a atender de manera virtual, para lo cual han establecido un correo electrónico, pero también entran en cuarentena la propia Dirección Regional de Salud en Arequipa. Una noticia que podría a nosotros llamarnos la atención y en algunos casos hasta verlo con simpatía, es que una peruana, la peruana Marcela Mitaines, quien está desde hace 30 años en calidad de emigrante en Estados Unidos, fue elegida representante por el Partido Demócrata para postular en las elecciones presidenciales y generales que van a haber en noviembre próximo, en noviembre de este año en Estados Unidos. Ella ganó las elecciones primarias en Nueva York, y de repetirse, porque en Nueva York e históricamente siempre en Estados Unidos ella postula para la Asamblea Estatal de Nueva York. Entonces, es un equivalente a un congresista, un diputado en nuestro país. Históricamente en Nueva York siempre ha ganado el representante del Partido Demócrata y ella ganó ya las primarias. Ella le ha ganado además a un eterno representante del Partido Demócrata en Estados Unidos, que durante 26 años además
ha estado en ese parlamento, en esta asamblea estatal de Nueva York, y que en los últimos tiempos fue vicepresidente de la asamblea. Bueno, pues ella, que representa a los migrantes, representa a los latinos, representa a los trabajadores, a la gente con menos recursos, ganó las primarias, es ya la representante del Partido Demócrata, y tradicionalmente, además, no solo que el Partido Demócrata siempre ha ganado, sino que en esta oportunidad no hay rivales por parte de los republicanos. Entonces estamos ante una virtual asambleísta neoyorquina o diputada peruana que va a contribuir desde su escaño, por supuesto, a ver por los latinos, sobre todo, y por los inmigrantes. Muy bien. Ella representa, fue elegida en el distrito 51, donde está citado el famoso barrio de Brooklyn. Y otra noticia que viene del extranjero que nos llama la atención por los acontecimientos y los hechos. Carlos Saúl Menem, el expresidente de Argentina, quien gobernó ese país entre los años 80 y 90 durante 2 periodos, un presidente que representó al peronismo y con mucha popularidad en su momento, que estuvo casado con Zulema Yoma, una dama argentina también de mucha simpatía, y que en determinado momento, en el año 1990, se divorciaron públicamente, estando todavía en el poder, porque la expulsó, la botó de la casa de gobierno, ambos vivían en la casa de gobierno, y en determinado momento, siendo presidente de Argentina, simplemente la botó de la casa. Fue todo un escándalo y a partir de ahí problemas muy fuertes para Menem. Bueno, ambos, Menem y Zulema, que se divorciaron por entonces también, se van a volver a casar. Anoche se conoció en Argentina que ambos, él de 90 años y ella de 76, se van a volver a casar antes de que finalice julio. Menem estuvo casado también con la reina de belleza Cecilia Bolocco. Ella en su momento era entrevistadora de un programa chileno, fue Miss Universo, y se conocieron, aparentemente surgió un flechazo, y se conocieron y se casaron, y estuvieron casados del año 2001 al 2007, se divorciaron también en medio de un escándalo. Él tuvo un hijo con ella lo denunció en más de una oportunidad de que un mal padre ni se ha preocupado ni la ha visto. Bueno, Menem se casa con Zulema, con el primer amor de su vida, con quien tuvo 2 hijos. Se casa antes de fin de mes y la noticia se conoció ayer. Justo, y estas son las paradojas y las ironías, se conoció justo a pocos días de conocerse que Cecilia Bolocco se va a casar con un empresario chileno llamado José Pepo Daire. Coincidencias. En todo caso, ya en los descuentos de su vida, Menem se vuelve a casar, se reencuentra con Zulema Yoma. Estadísticas al día de hoy: tenemos 341.586 contagiados, 3.862 casos más que en la víspera, casi 4.000. Miren cómo sigue el incremento. Los muertos suman 12.615, 198 más, casi 200, mucho más de los 180 que en los últimos días también se mantuvo. De ese total, el 41% de fallecidos está en Lima Metropolitana, en nuestra capital. Son 5.130 personas que han fallecido en Lima. Arequipa, como les mencionaba hace un momento, el incremento de contagios y fallecidos también es fuerte. Ayer hubo 1.611 contagios y 33 fallecidos, todos en un solo día. No hubo muertos en las últimas 24 horas en Tumbes, San Martín, Huancavelica, Tacna y Madre de Dios. Brasil ya superó los 2 millones de casos de contagios por coronavirus y 76.000 muertos. Chile, que también el incremento es muy fuerte en contagios y muertos, ayer llegó a 323.700 casos y está en 6º lugar de número de contagiados a nivel mundial. En Colombia
también el número de contagios se ha elevado. Fueron 8.037 en un solo día, 8.037, mucho más del doble que nosotros, y 215 muertos en un solo día. Con lo cual confirma lo que se decía de que lo que decía la Organización Mundial de Salud, de que el virus está mucho más fuerte y ya el tema del contagio expandido en nuestro continente. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Les agradezco por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes.